Paso por la entrega del video del podcast, pero me pescó una gripe o una enfermedad, una influenza, algo muy fuerte y me tuvo bien complicado de la voz la semana pasada. Así que sorry por la tardanza, la idea era hacer uno a la semana, pero bueno, uno no es de fierro y nada, las enfermedades de repente lo pescan. Bueno, vamos a hablar de la campaña de la Sierra en una primera parte, una primera etapa. Dijimos que la íbamos a dividir en dos grandes secuencias porque es muy larga, es compleja, tiene muchos elementos enredados en el medio. Así que nos vamos a concentrar en la campaña de la Sierra propiamente tal y no en la parte política, diplomática que hay en el medio porque es muy compleja y me desvía, es para hacer otro podcast absolutamente distinto. Así que bueno, cuando Chile entra a Lima, cuando las tropas del ejército chileno entran a Lima y se produce el izamiento de la bandera chilena en los principales edificios públicos del Perú, sucedieron tres cosas importantes y que van en paralela y en forma superpuesta, ¿no es cierto? Primero, como dijimos que en Chile se había supuesto de que la guerra había terminado. Llegamos a Lima, fantástico, se acabó la guerra, los cabros, los chiquillos vuelven al Chile central, los niños vuelven a nuestro país, a las mamás, a los papás, a las novias, a las señoras. Por tanto, estábamos listos. Segundo, el plano político interno queda sumamente complejo. Recordemos que después de la batalla de Miraflores, Nicolás de Piérola disuelve el ejército peruano, no hay más ejército del Perú propiamente tal, pero él sigue siendo el dictador, ¿no es cierto?, el mandamás del Perú, y que no quiere tener ninguna relación con Chile, ni siquiera escuchar hablar de algún término de paz con Chile, sino que más bien él postula seguir en la guerra contra Chile. El problema es que, está bien, pero ¿cómo lo iba a hacer? No tenía recursos, ¿no es cierto? Y desde ese minuto, desde el día 17 en que Chile ingresa a Lima, se empieza a gestar en el mismo Lima un llamado comité de resistencia, ¿no es cierto?, donde las familias más importantes, ¿no es cierto?, la gente de Lima, los jóvenes de Lima empiezan a salir hacia la sierra poco a poco, empiezan a enviar armas, las armas que habían sobrado en Miraflores, empiezan a enviar dinero, y una serie de otros elementos hacia la sierra peruana porque se sabía que toda la zona del central, ¿no es cierto?, de la sierra central, donde está Jauja, Huancayo, Concepción, iba a ser teóricamente el foco de la resistencia o el pilar de la resistencia peruana al invasor chileno. Y por último, ¿no es cierto?, con estas tres condiciones se empieza, ¿no es cierto?, esta suerte de resistencia, primero un poco quizás pasiva, un poco soterrada, y poco a poco se empieza a aumentar tanto en acción como en efectividad. Ahora, el 22 de febrero, o sea, poquitos días después de que las tropas chilenas habían ingresado a Lima, se produce una junta de notables de Lima. ¿Quiénes son los notables? Las familias, los jefes de la familia más importantes, lo que habían sido quizás antes miembros del Parlamento, del Senado, qué sé yo, pero se junta esta cantidad de gente, que no era poca, eran como 120 o más de 120 personas, para elegir un presidente provisional, ¿ya? Y después de varias deliberaciones, negociaciones, vaya a ser uno, el 12 de marzo de 1881 se elige como presidente provisional del Perú a don Francisco García Calderón. Esto con la audiencia, con el visto bueno de Chile. ¿Por qué? Porque en ese minuto el objetivo que se había planteado, el objetivo político, el objetivo conceptual, si ustedes quieren, que se había planteado el gobierno de Chile para con el Perú era de lograr la paz. Y para eso tenías que tener alguien con quien negociar la paz, alguien con quien entenderse, una contraparte. ¿Ok? Y ya sabíamos que Nicolás de Piérola no estaba en esa posición, y entonces por eso que se impulsa, se le da alas, ¿no es cierto?, como se dice ahora, a el gobierno de la Magdalena de Francisco García Calderón, con la intención, ¿no es cierto?, de buscar esta paz que estaba tan difusa y tan diluida en el tiempo, faltaba mucho todavía. Pero, por supuesto, Piérola asume el golpe, Piérola estaba en Jauja, asume el golpe y desconoce la autoridad
de la Magdalena. Incluso más, Pirola nombra a el almirante Montero, encargado militar en el norte, y otros. Tenemos que en este minuto, al día 12 de marzo, 13 de marzo de 1882, el Perú tiene 2 presidentes en ejercicio al mismo tiempo. Y eso ya te genera un problema importante, genera un ruido importante. Bueno, en este tanto, Cáceres, después de la batalla de Miraflores, había logrado escapar hacia la sierra, ¿no es cierto?, hacia Jauja y Huancayo. Había logrado establecer un pequeño grupo de montoneras, no voy a decir ejército porque no era ejército todavía, pero sí un pequeño grupo de gente, de montoneras. A ver, montonera viene de dos acepciones. Las montoneras son aquellos que vienen del monte, que bajan del monte, o del montón, son aquellos que son del montón. Estos pequeños grupos, estas pequeñas guerrillas, si ustedes quieren, empiezan a avanzar desde la zona de la sierra, a bajar por el valle del río Rímac y empezar a acercarse a Lima. Les acercan bastante, ¿eh? Chosica, llegan hasta Chosica, que es un poblado que está bastante cerca de Lima, está dentro de la línea férrea que sube y subía en esa época hacia la altura. Y por tanto, el Pedro Lagos, que era el coronel que estaba a cargo de la administración de Lima en ese minuto, antes de Mauricio Lynch, decide enviar unas pequeñas tropas para que limpiaran el valle del Rímac de estas montoneras que se estaban acercando quizás peligrosamente y muy amenazadoramente hacia Lima. Bueno, pero tenemos un problema. Aquí tenemos que definir cuál va a ser el escenario en que se va a desarrollar esta nueva campaña de la Guerra del Pacífico. Habíamos tenido escenarios básicamente del desierto, tanto de Chile como del Perú, pero ahora nos encontramos con un escenario completamente distinto. Un escenario que va en altura, un escenario con carencias, ¿no es cierto? Un escenario cordillerano. La sierra peruana son una serie de montañas, de cadenas montañosas que pertenecen a la cordillera de los Andes, que corren de norte a sur. Hay 2 o 3 cadenas en algunas partes, ¿no es cierto? Por el fondo de esos valles corren ríos, como el río Chillón, ¿no es cierto? O como el río Mantaro, que es donde vamos a estar principalmente hablando del valle del río Mantaro, a una altura promedio de los 3.000, 3.200 metros. ¿Ya? Además, en las riberas de este río se fueron formando poblados, como ya dije, el Jauja, Concepción, Tarma, Huancayo. Y para la época, toda esta zona, todo este gran valle central del Mantaro vivían prácticamente de la agricultura y un poco más al norte, en Cerro Pasco, de la minería. Por tanto, la gente que vive ahí es muy distinta a la gente que habita Lima. Los habitantes de la tierra son básicamente los descendientes de los incas, hablan quechua, tienen el folclore, tienen su forma de vida, sus costumbres, su historia está más asociada hacia el inca, hacia el quechua antiguo, que hacia el hombre blanco. De hecho, físicamente son distintos. Además, el carácter es más hosco, es más retraído, en fin. Y la altura de las montañas hace que el aire sea muy fino. Cuesta respirar, ¿ya? Con muy poca cantidad de oxígeno. Lo que provocaba a los soldados que estaban ascendiendo las famosas punas. La puna era que por un tema de diferencia de presión externa con la presión interna del cuerpo comenzaban a sangrar. Narices, encías, oídos, ojos, lo cual era bastante impactante, se les pasaba al poco tiempo. Sufrieron enfermedades que estaban medias desconocidas previamente por el consumo de agua de los ríos. Así vemos que aparece el tifus, aparece la disentería, aparecen insectos raros que dan otras enfermedades, como la famosa verruga, que era el insecto ponía los huevos debajo de la piel de los seres humanos y esto se inflamaba, ¿no es cierto? Era una cosa bastante horrible de ver, sin ser peligrosa, pero muy fea, ¿no es cierto? Entonces, el frío, la lluvia, la falta de oxígeno, los insectos, las enfermedades, nos empiezan a dar un cuadro, un medio ambiente a lo que se enfrentaron estos hombres, ¿ya?
Y más encima, como les dije, los habitantes de la época estaban acostumbrados al sistema inca, que es de una guerra completamente distinta y completamente violenta comparativamente con lo que estábamos acostumbrados a esta guerra culturizada del siglo XIX. ¿Ok? Ese es el escenario, así pintamos el escenario. Ahora, como el tema con Cáceres seguía vigente y seguía sus montoneras seguían amagando, seguía habiendo desorden, Pedro Lagos autoriza una primera expedición a la Sierra Peruana en abril de 1881 al mando del teniente coronel Ambrosio Letelier. El objetivo era súper simple, era limpiar el Valle del Rímac, alejar, ¿no es cierto?, de las montoneras de Lima, ocupar los departamentos importantes de Junín para la parte agrícola y de Cerro de Pasco para la parte mineral, ¿no es cierto? Y su fuerza debía sostenerse con los recursos de la región, alimentación que le podía dar la región donde iba a estar, y cobrar contribuciones de guerra. Y ahí es donde empiezan los problemas más graves, ¿no es cierto? La idea de que Ambrosio Letelier y su personal cobrase una contribución de guerra a las familias más ricas y más pudientes de la sociedad para ir en desmedro del aporte que ellos podían dar a Cáceres. Bueno, Letelier sale de Lima con unos 700 efectivos, que fueron muy pocos y rápidamente fueron reforzados por 5 compañías del Regimiento Esmeralda, llegando a un total de 1.600 hombres aproximadamente. Subieron por el valle del Rímac, llegaron hasta Cerro de Pasco por el norte y de ahí empezaron a bajar hacia el valle del Mantaro, hacia la zona agrícola. Entre medio fue imponiendo ley marcial en cada uno de los poblados, Junín, Tarma, Jaujo, ¿no es cierto? Y da inicio a la recolección de la contribución de guerra. Y es ahí, repito, es ahí donde se arma un problema muy, muy, muy serio, porque Letelier hizo realmente un grotesco abuso de la autoridad. ¿Ya? Solamente como un ejemplo, voy a verlo aquí en pantalla. Había un ciudadano italiano en Junín, Emanuele Chiesa, un caballero que tenía 60 años, porque para la época era mucha edad, al que se le condenó a muerte por apoyar al ejército peruano. Él había donado 400 soles al ejército peruano, o sea, estamos hablando casi del inicio de la guerra. Pero Letelier le condonaba su pena de muerte si pagaba 50.000 soles en plata. Ustedes entenderán que el caballero no tenía 50.000 soles en plata. Entonces, la comunidad se juntó 39.000 y tantos soles que lograron rescatar a este señor de un fusilamiento seguro. Bueno, otras veces, en este afán de seguir cobrando contribuciones, lo que hacía era ejecutar penas corporales. O sea, se azotaba, se les golpeaba a las personas que no pagasen las contribuciones de guerra que él solicitaba. Todo esto llegó a oídos de Lynch, que por supuesto quedó espantado con la noticia que le estaban llegando, y el 22 de mayo le ordenó regresar a Lima. Le mandó un telegrama: coronel Letelier, comandante Letelier, regrese usted a Lima. Y Letelier, en buen chileno, se hizo al de las Pampas. Y no volvió cuando fue llamado por la primera vez, ni cuando fue llamado por la segunda vez, y cuando fue llamado por tercera vez, ahí sí decidió volver. Bueno, el grueso de la tropa de Letelier estaba en Junín, y el 26 de junio se empiezan a replegar hacia el sur, después un poco más hacia el norte, para alcanzar el poblado, para cruzar el río Mantaro por la Oroya y alcanzar el poblado de Casapalca, y de ahí bajar hasta Chicla, donde terminaba la estación del ferrocarril en ese momento. Para resguardar esta retirada, ¿no es cierto?, para que no fuesen atacados por la retaguardia, se envió a una compañía del regimiento Win, al mando del capitán José Luis Araneda, con 82 efectivos más o menos, a vigilar algunos puntos estratégicos por donde iba a pasar. Y de hecho, esta compañía llega a la hacienda de Sangrar, propiedad de la familia Bento. Establecen el campamento general en las casas de la hacienda y dejan unos piquetes de observación, 2 hombres en el paso que va hacia las cuevas, ¿no es cierto? Y 14 soldados en centinela en las cumbres aledañas, ahí como estamos viendo en la imagen.
A media mañana del 26 de junio, o sea, 4 días después, aparecieron por la hacienda las tropas del coronel Manuel de la Encarnación Bento, hijo del dueño de la hacienda, ¿no es cierto? Que venían fuertes en más o menos, según la historia que nos llega, más o menos 700 hombres. Sí, eran 700 montoneros más o menos contabilizados, pero atrás venía una cantidad indeterminada de indios de la zona. Entonces, ¿cuántos eran en total? No lo vamos a saber. No lo vamos a saber nunca. Bueno, eh, empieza el combate, Bento se hace fuerte, una parte de su gente en la capilla de la hacienda, otra parte de la gente en la casa patronal, y ahí empieza un combate realmente épico. El combate dura toda la tarde, cae la noche, perdón, estoy con la garganta un poco tomada todavía. El combate dura toda la tarde, cae la noche, ¿no es cierto? Afortunadamente, esa compañía llevaba una provisión especial de municiones para proteger la retirada del grueso de la fuerza de Letelier. Por tanto, munición tenían y para rato. Pero los ataques han venido diezmando a la tropa de Aranea, hombre por hombre, poco a poco. Y en la noche, algunos hablan tipo 10 de la noche, 11 de la noche, la cosa se empieza a complicar, pero Araneda diseña una táctica, si ustedes quieren, o una táctica de engaño, que hace que sus hombres, los que están heridos, recarguen las armas, y los que están buenos y sanos fuesen disparando por las distintas ventanas de la casa de la hacienda. Y además, que se rieran, que festejaran, como si fuese algo, que una noticia que le hubiese alegrado mucho, dando la sensación, ¿no es cierto?, de que los refuerzos que estaban en Casapalca podían llegar más o menos luego. Ahora, ahí no se equivocaba Araneda, porque hubo una resistencia, y los soldados chilenos que estaban en la parroquia pudieron agruparse en la casa patronal, y uno de ellos, el subteniente Guzmán, que era muy buen jinete, entre paréntesis, logra escapar, agenciarse un caballo y partió hacia Casapalca, los 20 kilómetros que separaban la hacienda de Casapalca, a pedir refuerzo. Bueno, la noche continúa, los combates son un poco más esporádicos, y en un consejo de guerra los oficiales que acompañaban a Bento le dicen: ¿saben qué más? Esta cuestión se está poniendo muy mal, y deciden retirarse. Hay un consejo de oficiales que deciden retirarse, llevándose a los heridos, por supuesto, y a los muertos. Esto siempre fue algo muy importante en la sierra. Las montoneras peruanas se llevaban sus muertos, no sé si por alguna razón religiosa, pero lo que sí impedía contar cuánto era el recuento de los caídos en una jornada en particular. Bueno, a las 6:30 de la mañana del día 27 aparecieron por la hacienda los refuerzos que eran del tercero de línea y del batallón Esmeralda, y van avanzando y empiezan a ver esta hacienda completamente destruida, quemada, con algunos cuerpos peruanos tirados por ahí, con cuerpos chilenos tirados por otro lado. Entonces empiezan a ver: oye, aquí pasó algo muy serio, muy grave. Pero lo que le llama la atención es que la bandera chilena seguía flameando sobre la casa patronal, y dentro de ella encontraron al capitán Araneda junto a 33 soldados. Estamos hablando que las bajas chilenas, las peruanas, repito, no las vamos a poder saber nunca, las bajas chilenas habían sido cruentas. Fueron 17 muertos, 17 heridos, 3 contusos fuertes, ¿no es cierto?, y 8 desaparecidos. ¿Qué pasó con ellos? Nunca más se supo. Un total de 45 hombres, o sea, más del 50% de su fuerza inicial, que eran de 83. Estamos hablando de que fue una cuestión sumamente importante. Ahora bien, Letelier con sus tropas no pasó por ahí, sino que pasó por otro lado hacia Casapalca, donde llegan el día 2 de julio, hicieron otro camino, descienden hacia la estación de trenes de Chicla, llegan a Lima, un cuadro calamitoso. Los hombres venían completamente destruidos, completamente con los uniformes desgarrados, ¿no es cierto? Muchos de ellos venían enfermos. El contraalmirante Mauricio Lynch ordenó el arresto de los oficiales que iban a cargo de la expedición de Letelier. En un consejo de guerra del 20 de marzo del 1882, o sea, un año después, se dio culpable a
Ambrosio Letelier de malversación de intereses fiscales. Sin embargo, el 24 de octubre del 83, o sea, un año después de eso, la Corte Suprema de Justicia de Santiago dejó sin efecto esa sentencia porque, porque Letelier había sido sometido a un consejo de guerra y no a una corte marcial, una cosa bastante técnica que habían comentado. Ahora, el resultado de esta expedición es súper complejo porque evidentemente lo que hizo Letelier en la sierra, levantó a la sierra en contra del invasor chileno. O sea, si ya estábamos invadiendo, esto fue un aliciente más para crear una oposición, una resistencia muy fuerte a los chilenos que estábamos ahí, ¿no es cierto? También dejó claro de que el Perú como nación, como patria, ¿no es cierto? Y quería seguir en esta resistencia que desde un punto de vista chileno era absolutamente ridícula y fratricida, pero desde el punto de vista del peruano patriota era absolutamente legítima. Era legítima esta lucha contra el invasor chileno. La sierra en general, los poblados más ricos de la sierra, ¿no es cierto? Ya los hemos mencionado: Huancayo, Marcavalle, Jauja, Concepción, Oroya, Tarma. Se fue encendiendo este odio visceral contra el invasor, lo cual es bastante complejo, lo que nos vino a dar después algunas sorpresas bastante desagradables. Pasan los meses. 18 de septiembre de 1881 asume la presidencia de Chile don Domingo Santa María en reemplazo de don Aníbal Pinto y nombra como ministro del Interior a un viejo conocido nuestro, José Francisco Vergara. Junto con eso, canciller estaba don José Manuel Balmaceda, o sea, nombres que ya vamos a ir conociendo más adelante en la historia, pero Vergara decide que la guerra, Santa María Vergara, deciden que la guerra tiene que ser de un manejo más bien centralista y por tanto iba a ser manejada desde Santiago. O sea, no es fácil manejar una guerra sentado a 3.600 kilómetros de distancia, pero bueno, así fue, así son las cosas. Lynch, que era un fiel cumplidor de órdenes, dijo: ok, será, no tengo mucho más que patalear, así que bueno. Entonces, y como ya se sabía de que en noviembre y diciembre las montoneras habían vuelto a bajar a Lima, habían vuelto a bajar por el cajón del Rímac y por otros lados, Santa María le ordena a Patricio Lynch que emprenda una nueva expedición a la sierra lo más pronto posible. Ahora Lynch le dice que no es conveniente en esa época porque está el invierno, lo que hoy día nosotros conocemos como el invierno boliviano también aplica en el Perú. La cordillera se llena con lluvias, con tormentas, los caminos se ponen intransitables, es todo un problema. Pero el gobierno de Santa María se oído sordo y simplemente le dice: no, usted tiene que ir para arriba y se acaba el problema. Así lo ha hecho. El 1 de enero del 82, el contraalmirante Patricio Lynch sale de Lima y sube por el valle del río Chillón. Ahí lo estamos viendo en el mapa. El río Chillón es, si miramos de Lima hacia la cordillera, el valle del río Chillón nos va por nuestra izquierda y por el centro tenemos el valle del río Rímac. ¿Ok? Lynch sale por este valle hacia la ciudad de Canta, que está bastante más arriba. El 5 de enero, otra fuerza de más o menos 1.600 soldados, bajo el mando del coronel Francisco Gana, abandonaron Lima y esta vez sí suben por el valle del río Rímac hacia la cordillera. Ambas fuerzas se reúnen el día 14 de enero en Chicla. Lynch hace una reconvención sobre su derecha y se juntan en Chicla. El tiempo era espantoso, las mulas apenas podían llevar artillería, los hombres se fueron retrasando, muchos se cayeron porque el camino estaba tan barroso, ¿no es cierto?, que era imposible pisar con seguridad. Caos total. Por su parte, Andrés Cáceres, viendo que se le venía el grueso del ejército chileno encima, empieza a retirarse en forma más o menos apresurada y fueron dejando cajones con armamento, cajones con comida, heridos, algunos muertos en su camino hacia las alturas de la cordillera, buscando de nuevo el valle del río Pantano. En el camino de Cáceres, su misma tropa se fue amotinando, los partidarios de Piérola
que eran más de Piérola que de Cáceres, se fueron encontrando entre ellos. Tuvo que aplicar drásticas medidas de disciplina, entre ellos fusilar a los gestores de estos motines, así de buena primera. Entonces fue una cosa bastante complicada. Entre tanto, Lynch retorna a Lima a informar al gobierno chileno que el resultado de la expedición era desastroso, porque no se podía hacer nada por la estación de lluvia, o sea, no se podía avanzar. Y él propone esperar hasta el mes de abril. Recordemos que la primera expedición de Letelier fue en el mes de abril. Entonces Lynch propone esperar hasta abril de 1882 para emprender una expedición como la gente. No. El gobierno chileno dijo que no y que tenía que seguir y daba lo mismo. Usted verá. Lynch tuvo que informar a José Francisco Gana, que estaba en donde se habían juntado en Chiclo, ¿cierto?, que siguiera hacia arriba, que siguiera hacia el Valle del Mantaro, con una expedición de unos 2.000, que ya a esa altura eran como 2.400 hombres y más o menos 1.300 bestias entre mulas y caballos. O sea, de ahí tuvo que subir a pie hasta arriba, ¿no es cierto? Salen el día 19 de enero de Chicla y transponen el paso de Ticlio. Paso de Ticlio está a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Yo he estado ahí. Y créanme que uno se siente muy, muy mal. Nosotros subimos en un pequeño bucecito, una van que iba más con oxígeno, para los que, mis amigos, algunos que sí lo necesitaron, yo afortunadamente no, pero uno se siente muy mal. O sea, uno siente que y le falta este, andas medio mareado, tu vista empieza a fallarte, tu foco empieza a ser cada vez más centrado, más pequeño, empieza a ver por los contornos, se empieza a ver un poco borroso. Es muy desagradable. Entonces yo me imagino a los pobres soldados chilenos subiendo, pasando los 3.000 metros, pasando los 3.500 metros, llegando a los 4.000 metros, pasando los 4.500 metros de altura, caminando, con el equipo atrás, con su mochila, con su fusil, sangrándole por la boca, sangrando los oídos, sangrando narices, cansados, ahogados, con lluvia, con nieve, con temperaturas bajo cero. Tiene que haber sido muy, 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 muy duro, muy duro. Realmente, no sé, si ustedes han podido subir aquí a la cordillera Farellones, que está a 2.900 metros, Colorado, que está a 3.000 metros y corren 100 metros, uno queda, ¿no es cierto? Pero a los 4.800, créanme que uno queda bastante peor que eso. Entonces, pensar en estos pobres hombres, cómo lo hicieron, ahí es cuando me dice, wow, eran una casta bien especial de soldados que teníamos en esa época. Bueno, entre tanto, Cáceres se sigue replegando hacia Jauja, por el valle del río Mantaro hacia el sur. Coronel Gana logra traspasar Ticlio y ahí empieza a bajar hacia Jauja. Jauja está a 3.500 metros, o sea, baja 1.200 metros, que es mucho, pero en realidad sigue estando muy, muy alto. Y en Jauja, el coronel Gana resigna el mando por muchas razones, entre ellas porque estaba medio frustrado de no poder alcanzar a este señor, y segundo, de estar muy afectado físicamente por las condiciones, por el entorno que estaba en la sierra, por ese medio ambiente tan enrarecido, que resigna el mando al coronel Estalinado del Canto. Y él queda al mando entonces de la división que va a operar por los próximos 6 meses en la sierra peruana. Del Canto acelera el paso, bajan hacia el sur, ¿no es cierto?, siguiendo hacia el sur por el curso del río Mantaro, por el valle del río Mantaro, y llegan al poblado el 5 de febrero del 82, y llegan al poblado de Marcavalle, o Marcavalle, como ustedes quieran, que es un punto neurálgico donde el valle del río Mantaro se cierra, hay una especie de garganta, y después se abre el camino hacia la región de Ayacucho. Y es ahí donde se produce un combate entre las avanzadas del Coronel del Canto y las últimas fuerzas de
el general Cáceres. Cáceres se estaba retirándose a Ayacucho. ¿Por qué Ayacucho? Porque él era de Ayacucho, él era del Ayacucho natal, ¿no es cierto? Hablaba quechua, entre paréntesis. Y se enfrentan ahí, hay un combate bien desperdigado, bien extraño, bien curioso, pero se enfrentan 5 horas y la caballería, por lo angosto y por lo complicado que de eso, no podía avanzar para dar caza. Pero las órdenes que tenía del canto era limpiar el valle del Mantaro de enemigos, cosa que cumple en ese preciso instante, y empieza a establecer guarniciones a lo largo de todo este valle que se van llenando con pequeños piquetes de soldados chilenos. Entonces, pero eso mismo hizo que las tropas se fuesen desperdigando, ¿no es cierto? Ponía ese nombre de acá, se sentaban por el otro lado, y así se van armando estos pequeños villorrios y ciudades con un grupito de soldados chilenos. Ahora, prácticamente todos los días habían escaramuzas, tiroteos, son incontables, la verdad es que son incontables. Pero comienzan a aumentar los enfermos de tifus, los enfermos de tercianas, disentería, producto de las malas condiciones ambientales de la zona. Y, por supuesto, los soldados chilenos no estaban acostumbrados a eso, era absolutamente nuevo. Al mismo tiempo que las provisiones de medicamentos y de repuestos de accesorios, por ejemplo, botas, por ejemplo, chalecos, por ejemplo, mantas, empieza a disminuir drásticamente. Con el correr de los meses, la cuestión se empieza a poner peor. ¿Ah? La condición pasa a ser de mala, pasa a ser crítica. Tanto así que los soldados ya no tenían botas, y ya lo dije, ya no tenían botas, se habían hecho jotas. Por favor, intenten andar con ojotas o con 5 o 6 grados bajo cero todos los días. Empiezan a escasear también algunos alimentos más o menos básicos que ya el valle del río Mantaro o no los podía dar o estaban escondidos en otra parte. Y el tifus empieza a hacer mella muy fuerte en la tropa. Entonces, con todo este cuadro muy desgarrador, muy complicado, de enfermedades, de falta de medicamentos, de falta de armamento, de falta de vestimenta, tan extremo, obligó a el coronel del Canto a bajar a Lima, él con un pequeño piquete, ¿cierto?, para pedir la orden de retirada de la sierra. Y él no se aguantaba más, era imposible seguir ahí. Pero esa parte la vamos a ver en el siguiente capítulo, donde vamos a entrar, de hecho, ya en la retirada de las tropas del Canto del río Mantaro, donde se produce el épico combate de Concepción y el tan épico combate como Concepción, que es el de Tarmatambo, un combate muy desconocido. Cómo diablos se logra salir de ese atolladero que había en ese minuto. Una pequeña reflexión que vamos a hacer ahí en torno entre la segunda y la tercera campaña, y nos vamos a meter de lleno en la tercera campaña que culmina, tercera expedición que culmina con la batalla de Huamachuco, y que esa es la última gran batalla de la Guerra Pacífica. Así que, amigos míos, perdónenme la voz, perdónenme todos los ahogos que tuve en el medio, pero todavía estoy medio recuperando. Espero que el audio esta vez haya sido mejor. Si ven, tengo un microfonito ahí, chiquitito, un lavalier, para que no salga tan raro como salía en los audios anteriores. Y eso, nos estamos viendo en la próxima semana.